Actualmente Colombia está muy desactualizada en materia de catastral. Gracias a las nuevas tecnologías nos estamos actualizando. Por ejemplo, se está haciendo la actualización catastral y es un proceso muy interesante. Anteriormente, catastro era visto solamente como una herramienta para poder cobrar el impuesto predial. Sin embargo, tiene un gran potencial que hasta ahora lo estamos viendo y nuestra normativa se está adaptando a esa necesidad. Pero hay mucha gente que tiene miedo al respecto porque hay mitos que se han difundido malintencionados al respecto. Como el catastro está unido al impuesto predial, la gente cree que con la actualización catastral le van a subir muchísimo a su impuesto predial. En este tipo de temas yo he visto creo que de todo. Bueno, siempre que digo eso resulta algo más. Pero les voy a contar varias de mis historias. En una ocasión, por ejemplo, cuando vamos a revisar, hacer los proyectos, hay que verificar los linderos. Y es muy chistoso porque en algunas escrituras viene el mojón uno es una piedra blanca y uno va a ver en el terreno y es un potrero lleno de piedras blancas. No se sabe cuál es el lindero. Y va desde la piedra blanca hasta el rosal, un rosal que ya no existe. Y hay mucha gente que sabe que los linderos a veces no están bien identificados y quiere aprovecharse para agrandar su precio. Hace años saqué una licencia de construcción de un edificio. Luego hicimos la propia horizontal. Contrataron a un señor para que hiciera la minuta del edificio. Resulta que esa persona se puso y se comió 4 apartamentos. Eran 50 inmuebles, se comió 4. Cuando se hizo la escritura, en la notaría no se dieron cuenta que faltaban 4 apartamentos. Luego, cuando se registró la escritura, registro, que era la entidad que debería darse cuenta, tampoco se dio cuenta. Se crearon los impuestos prediales y esos apartamentos se quedaron sin código catastral, así que no se le podían cobrar impuestos prediales. O sea, esos apartamentos jamás nacieron a la vida pública. ¿Qué problema después para crearlos? Porque en registro decían que ellos no eran los responsables, que era la culpa de la notaría, que la notaría y obviamente en catastro jamás nacieron. Entonces tocó demandar al registro porque como es la entidad pública, los otros son privados con funciones públicas como la notaría, nadie se quería hacer responsable. Este es el día, hasta el día de hoy, no existen esos apartamentos jurídicamente hablando. Otra de las modalidades que me he encontrado es que la gente acostumbra a hacer modificaciones en la licencia de construcción, pero luego cuando las pasan a registro, las ponen como eliminar los inmuebles y crean unos muy parecidos a los del diseño original. Entonces, lo que hace registro es pasarlo a catastro y eliminar los códigos catastrales y el número de matrícula inmobiliaria. Por ejemplo, el inmueble fue creado en el 2011 y en el 2019 no han pagado impuestos prediales sobre el inmueble. Lo que hacen es eliminar el número de matrícula inmobiliaria, el código catastral y volverlos a crear. Aunque ese método no es legal, el registro lo pasa, la notaría lo pasa, catastro lo pasa. Hablando con una amiga de catastro, ella me contó que en Tunja el 50% de los bienes inmuebles no pagan impuesto predial. Obviamente eso es terrible. Ella me dijo que estaban desbordados porque no se imaginaron que fuera de esa magnitud. Y yo me imagino que eso es algo que ocurre en todo el país, porque cada cosa que yo he visto aquí en Tunja la he visto en otras ciudades. Entonces, las personas que están con sus bienes inmuebles bien actualizados, que pagan el impuesto predial, pues no deberían preocuparse tanto. Deben preocuparse y obviamente son los que hacen escándalo y los que se quejan del impuesto predial y de la actualización catastral porque les van a cobrar el impuesto predial y a ellos no les conviene. También me he encontrado con gente que se dedica a cazar predios que aparentemente no tienen dueño. Entonces andan muy interesados en ese tipo de predios y cuando pueden, los cogen ellos, les empiezan a hacer, eh, a construir, a tener actuaciones de dueños y se los quedan. Entonces luego simplemente dicen, es mi predio, voy y vamos a hacer una pertenencia o algún proceso en donde ellos puedan adquirir la titularidad. Entonces a mucha gente, sobre todo los corruptos, no les interesa una actualización catastral. También he visto proyectos, urbanizaciones completas acá en Tunja,
en donde sacan la licencia de construcción, la vuelven propiedad horizontal, la llevan a registro y en registro no los incluyen a todos. Entonces, por ejemplo, si son 200 casas, al momento de crearlas, de pasarlas a catastro para crearlas, no las pasan completas. Entonces, ¿qué pasa? Se crea, sí tiene código en matrícula inmobiliaria, porque sí fueron registradas, pero al momento de pasárselas a catastro, no están todas. Entonces, por ejemplo, de esa urbanización, 15 casas no tienen código catastral. Me ha pasado muchísimo. Y resulta que a los dueños no les interesa que se les cree su código catastral porque no están dispuestos a pagar impuesto predial. Entonces, sí se pueden hacer escrituras porque sí tiene matrícula inmobiliaria, pero no le ponen, pero no las crean, pero no tienen que pagar impuesto predial. Entonces, por ejemplo, hay una falencia muy grande de todas las entidades, porque si registro no le creó el impuesto predial, la notaría no debería hacer las escrituras. Hay mucha normativa que dice específicamente que la escritura debe contar con el paz y salvo del pago del impuesto predial. Y hay notarías, no todas, pero sí hay notarías en donde omiten esos procesos, cobrar el impuesto predial. Entonces, ese tipo de personas que acostumbran a hacer ese tipo de jugaditas, obviamente no les interesa la actualización catastral. También se ha presentado que algunas personas que no son los titulares del inmueble solicitan a catastro la eliminación del código catastral. Y aunque las metodologías de todo lo que he mencionado, tanto de materia catastral como notarial y registral, existen los estatutos, las resoluciones, son normas debidamente reglamentadas, las entidades no cumplen las formalidades legales y permiten este tipo de actuaciones. Y cuando uno va a quejarse, sacan la excusa de que es por protección institucional, para no quedar mal ante las personas. Y pues esto me parece terrible, simplemente es una excusa para promover la ilegalidad y fraudes tributarios y etcétera, 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 de delitos. Durante mis 19 años de ejercicio profesional me he encontrado tantas cosas, pero todas están reguladas y reglamentadas. Lo que pasa es que hay gente y hay entidades y hay funcionarios que no están dispuestos a cumplir las formalidades legales. En mi opinión, la mayoría de los funcionarios públicos y de los funcionarios que trabajan en entidades privadas con funciones públicas son honestos. Lo que pasa es que hay un 10% que son deshonestos, que son las personas que se prestan para este tipo de situaciones y por eso dañan la imagen de las entidades.